Sarcoma de Ewing a nivel de la región diafisaria del fémur. Columna vertebral. Nuestro siguiente tema es el de columna vertebral. En él deberemos repasar las indicaciones de cirugía en las fracturas vertebrales, así como repasar el concepto y manejo de la escoliosis. Fracturas de columna vertebral. A la hora del estudio de las fracturas de columna vertebral, podemos simplificar en gran medida diciendo que existen dos grandes grupos de fracturas vertebrales, estables e inestables. Se considera fractura estable aquella que presenta un acuñamiento menor del 50%, una angulación menor de 25 grados, o bien que afecta a una sola columna, teoría de las columnas de Denis. Para las fracturas estables de tratamiento conservador generalmente se indica la realización de reposo e inmovilización con corsé. Para aquellas fracturas que se consideran inestables, es preferible el tratamiento quirúrgico mediante fijación generalmente por vía posterior, con barras y tornillos, asociado a menudo a la realización de artrodesis. Dicho tratamiento quirúrgico será urgente en los casos de compromiso neurológico progresivo o diferido por lo general en torno a una semana en los casos en los que no haya compromiso neurológico progresivo, que son la mayoría, bien porque no hay lesión neurológica o bien porque existe una lesión neurológica ya establecida, es decir, en ausencia de edema medular, presencia de reflejos anal y bulbo cavernoso. En esta diapositiva podemos observar cómo puede realizarse la medición del ángulo de aplastamiento vertebral. Para el cálculo del porcentaje de aplastamiento mediremos la distancia entre los platillos de la vértebra inmediata superior e inferior, calculando la media aritmética. Si el aplastamiento de la vértebra afectada está por encima del 50% de la media del tamaño de las otras dos, se considera criterio de inestabilidad. La teoría de las columnas de Denis habla de tres zonas bien diferenciadas a nivel de la vértebra. La zona 1 son los 2/3 anteriores del cuerpo vertebral. La zona 2 corresponde al tercio posterior de la vértebra. Y la zona 3 va desde el ligamento longitudinal común posterior hasta la apófisis espinosa. Cuando el trazo de fractura ocupa una sola columna, hablamos de fractura estable, mientras que cuando abarca 2 o 3 columnas se considera inestable y por tanto sinónimo de indicación quirúrgica. Aquí podemos ver un ejemplo de fractura acuñamiento vertebral estable típico en las fracturas osteoporóticas del anciano. El tratamiento correcto de estas fracturas debe incluir el reposo en cama generalmente durante 2 o 3 semanas para posteriormente completar hasta un periodo de 3 meses el tratamiento con corsé. Ejemplo de fractura inestable con ocupación intracanal por un gran fragmento de la región posterior del cuerpo. Instrumentación quirúrgica L4, L5, S1 más artrodesis. La descompresión quirúrgica se realizará en todos aquellos casos que exista algún tipo de lesión neurológica, incluso los casos de parálisis ya establecida, puesto que una vez restablecido la fase de edema de medular, la descompresión puede ayudar a obtener una mejoría, aunque generalmente parcial. Fractura con nombre propio. Es recomendable también repasar determinadas fracturas con denominación propia. Fractura de Jefferson, aplastamiento de C1 generalmente por caídas e impacto axial sobre la cabeza. Fractura de Hangman, o también denominada fractura del ahorcado. Se trata de una epondilolistesis de C2 sobre C3, con un alto riesgo de lesión medular y por tanto fallecimiento del paciente. Toda lesión medular por encima de C4, este incluido, es incompatible con la vida generalmente, pues C4 corresponde al de nervio frénico y su lesión produce una parálisis diafragmática. Fractura del cavador, avulsión de la apófisis espinosa de C7, generalmente por movimientos de hiperflexión cervical, como puede ocurrir, por ejemplo, los accidentes de tráfico con choque frontal o trasero. Fractura de chance o del cinturón de seguridad. Se trata de fracturas dorsales ocurridas con mayor frecuencia en accidentes de tráfico en los que el cinturón de seguridad actúa como eje de movimiento con una flexión anterior y distracción posterior de la vértebra que da lugar
a una compresión en la región anterior del cuerpo y distracción en la región posterior, y por tanto una línea de fractura que ocupa las tres columnas de Dennis. Esta línea de lesión puede ser a nivel óseo o en ocasiones a nivel interligamentoso, lo cual genera más inestabilidad e incluso presenta el inconveniente de que puede pasar desapercibido en la radiología. Para finalizar el tema de columna vertebral, en esta primera vuelta hablaremos de la escoliosis, una deformidad de la columna vertebral en los tres planos del espacio. Podemos encontrar diferentes causas de escoliosis. De ellas la más frecuente, con gran diferencia, es la idiopática, que ahora comentaremos más en profundidad. Dentro del resto tenemos las escoliosis neurológicas, las asociadas a síndromes polimalformativos y las escoliosis congénitas. Podría pensarse que las escoliosis congénitas son aquellas del recién nacido, pero en realidad el concepto hace referencia a aquellas escoliosis en las que la incurvación se debe a deformidades en las propias vértebras. De este grupo de escoliosis hay que decir que su tratamiento es siempre quirúrgico, independientemente del grado de incurvación, puesto que su evolución suele ser rápida y no detiene su progresión con la madurez ósea. Dentro de la escoliosis idiopática hay que diferenciar entre la infantil, 0,4 años, la juvenil, 4-10 años, y la del adolescente, más de 10 años. La infantil es la de peor pronóstico, se da con mayor frecuencia en varones y presentan curvas torácicas de derechas. Se produce en un momento en el que el niño está desarrollando el parénquima pulmonar y además se encuentra la fase de crecimiento rápido, por lo que la detención de la progresión de esas curvas se hace muy difícil, siendo necesario a menudo el uso de yesos correctores, y no pudiendo recurrir a la cirugía convencional de artrodesis, puesto que frenaríamos de forma irremediable el crecimiento del torso del niño, originando una deformidad residual. Es la escoliosis que mayor número de secuelas respiratorias produce. La escoliosis juvenil y del adolescente podemos estudiarlas de forma conjunta, puesto que sólo se diferencia en la edad de presentación y por tanto en los años de evolución. Se dan típicamente en niñas y suelen ser curvas torácicas izquierdas. Clínicamente, la escoliosis idiopática se caracteriza a la exploración por una asimetría escápulo-humeral, una asimetría de flancos, un desequilibrio del tronco, una disminución de la cifosis torácica y un test de inclinación lateral o de Adams patológico. El test de inclinación lateral, cuando se corrige la curva escoliótica al inclinarse hacia el lado de la convexidad de la curva, permite diferenciar actitudes escolióticas por contractura, por dismetrías de miembros inferiores, etc., de las verdaderas escoliosis que no corrigen la curvatura. En esta imagen podemos ver la jiba dorsal frecuente en las escoliosis, producida por el arco posterior de las costillas a nivel de la convexidad de la curva. En la foto de la derecha observamos cómo, tras realizar el test de la plomada, nos permite ver cómo hay un desequilibrio en el eje central del tronco que debería hacer coincidir la apófisis espinosa de C7 o vértebra prominens con el pliegue del glúteo. En cuanto a tratamiento, curvas por debajo de 30 grados solo precisan observación hasta completar la madurez ósea. Curvas entre los 30 y 50 grados hacen necesaria la utilización de un corsé, mientras que las curvas por encima de 50 grados son de indicación quirúrgica. Estas serán curvas que seguirán creciendo incluso completada la madurez ósea, a razón de 1 milímetro al año aproximadamente, lo cual puede dar lugar en la edad adulta a curvas por encima de 100 grados de incurvación, dando lugar a compromiso respiratorio, lo cual es la principal indicación para tratar una escoliosis, pues dicha insuficiencia respiratoria puede comprometer la vida del paciente e incluso provocar una insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale. Las motivaciones estéticas quedan después en un segundo plano.
Escoliosis con ángulo de Cobb de 15 grados para tratamiento observacional.